hermanos, Dios los bendiga a todos, nuestros amigos y hermanos que nos escuchan. Un gusto estar una vez más por acá, trayendo palabra del Señor. Y bueno, vamos a dar como siempre un par de minutos para que más personas se vayan conectando. Vamos a dar un par de minutos, ¿verdad? Como siempre solemos hacer. Esperando que todos lo estén pasando bien, que estén aprovechando, sobre todo los que estamos aquí en Suecia, aprovechando este clima que tenemos, el calorcito que, bueno, nosotros que vivimos en estas latitudes solemos apreciar mucho cuando tenemos este calorcito, porque después sabemos que lo que nos toca en el invierno es candela blanca. Y vamos a estar, por la gracia del Señor, compartiendo palabra del Señor. ¿Me dan un segundito? Sí, yo regreso enseguida. No se vayan, síganse conectando, que ya regreso. Bueno, ok, no me tomó un segundo, me tomaron dos o tres, pero fue rápido. Amén. Otra vez, que el Señor los bendiga. Bienvenidos acá al enlace. Qué bueno que estén conectados y que estemos disfrutando, como decía, de este buen tiempo. Hace mucho sol, hace un calorcito bien sabrosón como para estar zambulléndonos ahí, dándonos un chapuzón en el lago. Pero bueno, aquí estamos por la gracia del Señor, priorizando al Señor en primer lugar, como debe ser, como debe ser. Quiero darles la bienvenida a todos, ya para ir entrando un poco en el tema de hoy. Bienvenidos a todos. Recuerden, por favor, que más tarde vamos a estar subiendo este mensaje también a YouTube, para que ahí también nos siga y le pueda dar like y compartir, para que más personas puedan ver estos mensajes, escuchar estos mensajes. Y aquí en Facebook también tienen la oportunidad usted de compartir estos mensajes en su muro, para que más personas, para que todas sus amistades sepan y escuchen estas palabras. Así que ahí justo cerquita del botón de like y demás, el corazoncito y demás, ahí busque ese botoncito que dice compartir o share, si lo tiene en inglés, para que lo comparte, que más y más personas puedan ver estos mensajes. Es una forma realmente sencilla de hacer que la palabra del Señor corra más y más a través de este espacio del internet, que hoy en día llega a la infinita mayoría de los seres humanos, ¿verdad? Quiero aprovechar para los hermanos, en lo que más personas se van conectando, los hermanos de la Iglesia Nueva Creación de aquí de Estocolmo, Suecia. Quiero aprovechar para decirles que si es posible, hoy mismo vamos a estar enviando un email de información para que esté pendiente de ellos, lo lea en los próximos días, porque hemos hecho algunas planificaciones así preliminares para que nos podamos ver ya pronto, aprovechando de que la situación está mejorando, que podamos pronto tener un culto en el que nos podamos ver cara a cara. Hemos planificado 2 fechas en el mes de julio preliminar, para que nos podamos encontrar en el lago, ¿verdad? En el campo abierto, y que podamos tener unos cultos así como solemos hacerlos, en el mismo lugar, para que no se pierda nadie. Y así que ya sabe que preliminar decimos, porque también está en dependencia de que si llueve o no llueve esos días, ¿verdad? Porque como va a ser al aire libre, como siempre lo hacemos, estamos pendientes del tiempo hasta que llegue ese día, ¿verdad? Pero tenemos la intención de que el día 4 de julio, domingo 4 de julio y el domingo 18 de julio podamos tener cultos al aire libre, ahí en el lago, como siempre lo hacemos. Y ojalá que todos puedan estar, para que nos podamos
para que podamos pasar este tiempo juntos, para que podamos tener este tiempo de coinonía, de comunión juntos y que podamos celebrar pues el culto al Señor aquí al aire libre. Así que saben, el 4 y el 18 de forma preliminar, pero ya les vamos a estar enviando alguna información por email para que la tenga por escrito también. Y como siempre solemos hacer en el mismo lugar, así que no hay necesidad de demasiadas instrucciones. Por lo demás, quiero aprovechar el momento, a ver cuántas personas ya hay más o menos un buen número conectados ya. Quiero aprovechar el momento para felicitar a todos los padres de Sudamérica. Hoy es el Día del Padre en la mayor parte de los países de Sudamérica. Bueno, y no solamente de Sudamérica, yo sé también que aquí en Europa muchos países también lo están celebrando hoy, en Asia, bueno, no sé en África cómo sea la fecha, pero bueno, en una gran parte de los países de Sudamérica, nosotros tenemos mucha audiencia, por supuesto, de Sudamérica, hoy es el Día del Padre, así que quiero felicitar a todos los padres que nos están escuchando, que nos ven. Quiero que llegue a ellos un abrazo, sí, en Cristo Jesús. Que no importa, sabe que no importa lo que diga el mundo y cuánto estén tratando de socavar el rol de papá en casa, pero la verdad es que sigue siendo de extrema importancia, las estadísticas así lo muestran, así que con cuanta más ahínco queremos felicitarlo y animarlo a que siga haciendo esa obra, que siga cumpliendo su rol así tal y como Dios lo estableció para que tengamos familias fuertes y felices, ¿verdad? Estables y que colaboren a un mejor mundo, ¿verdad? Todo empieza en la familia, cuando cada cual ejerce su rol, sus dones, sus talentos y demás, pues entonces tendremos familias felices y tendremos así hijos felices, tendremos sociedades prósperas y felices y pacíficas, ¿verdad? Que tanto necesitamos hoy en día. Así que vaya este saludo muy cordial a los padres por su trabajo tan esmerado, que el Señor los bendiga verdaderamente en este momento y que puedan verdaderamente seguir adelante con ese trabajo. Que Dios los bendiga verdaderamente. Felicidades. Ajá. Acá en Suecia no, acá en Suecia donde nosotros vivimos, donde estamos establecidos, el Día del Padre es en noviembre. Así que creo que es noviembre o septiembre, no estoy 100%, pero creo que es casi seguro en noviembre, así es que las mamás aquí de Suecia todavía tienen chance de comprar el regalo para más adelante, ¿verdad? Planificar algo que hacerle a sus papás y a sus esposos. Bueno, a modo de introducción también decirles, bueno, que seguimos predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Estamos allí, la semana pasada hablábamos de Santiago capítulo 1, ¿verdad? Entre otras cosas, mencionábamos varios pasajes, entre ellos este de Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 8, donde se nos hablaba de las pruebas, ¿verdad? Y de que la importancia que tienen las pruebas en nuestras vidas. Les decía porque estamos pasando por una prueba, estamos pasando por un momento difícil, nuestra fe está siendo probada y necesitamos no escaparnos de la prueba, no huir de la prueba, que sería la reacción típica, ¿verdad? ¿No? A nadie le gusta sufrir, así es que cuando vemos algo difícil, algo que a primera vista no podemos soportar o no queremos pasar simplemente porque es desagradable, la tendencia es a huir, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús nosotros se nos dice que no debemos huir, sino que debemos soportar la prueba con paciencia, ¿verdad? Para que esa prueba produzca ese fruto que nosotros estamos buscando, que es paciencia, que es madurez, que es integridad, ¿verdad? Que tengamos entonces una fe probada, una fe persistente en medio de la prueba, y de eso estábamos hablando la semana pasada a raíz precisamente de este periodo, en primer lugar tan extenso que hemos estado pasando en nuestra prueba, mejor dicho, y que de verdad necesitamos cobrar aliento en la presencia del Señor y necesitamos recordar que esto tiene un buen fin. Necesitamos recordar de que Dios es
omnipotente y que puede traer buenos resultados, aunque a primera vista nosotros no podamos verlo. Dios es fuerte y poderoso para hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Vamos a comenzar con un momento de oración. Vamos a tomarnos un par de minutos para entregar este momento en las manos del Señor. Hoy quiero hablarle también a la iglesia, por supuesto, basado en un pasaje un tanto conocido ya del Antiguo Testamento, pero que necesitamos recordar en tiempos como este que estamos viviendo. Así que vamos a orar antes de entrar de frente a la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra, te exaltamos, Padre, porque tú te lo mereces. Tú has sido bueno con nosotros desde el principio y aunque nosotros no lo merecemos, Señor, tú has sido fiel a tu pacto. Tú has sido fiel a tu palabra, Señor amado, y has tenido, mi Dios amado, a bien rescatarnos aunque no lo merecíamos, Señor. Tú mostraste tu amor para con nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Señor del cielo, tú entregaste a tu Hijo por nosotros, Padre. Tú viniste del cielo, Padre querido, en la persona de tu Hijo, mi Rey, para sacrificarte a ti mismo, Señor, mostrando tu amor, mi Dios amado, en sacrificio que hoy nos limpia, que hoy nos salva, que hoy nos justifica, mi Dios, delante de Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo, por tu obra en nosotros. Gracias por hacer efectivo, mi Dios amado, el poder de la sangre de Cristo Jesús en nosotros, el poder de su palabra, el poder de ese pacto de gracia que hoy nos salva y nos justifica, mi Rey. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hoy te adoramos, hoy te exaltamos porque hemos entendido que eres bueno en gran manera, que has sido bueno desde el principio y que por siempre lo serás. Padre, en el nombre de Jesús, recibe hoy todo el honor y toda la gloria, la magnificencia y el imperio tuyo son, porque solamente tú lo mereces, Señor. Hoy ponemos nuestras coronas delante de ti. Señor amado, en adoración nos postramos delante de ti para exaltarte y bendecirte y también para pedirte en esta hora, mi Dios, el pan nuestro de cada día, para pedirte que tu presencia en nosotros hable a nuestro corazón y nos inculque estas palabras, estos principios de los que hoy vamos a hablar, mi Rey, para que seamos edificados, para que levantes nuestro ánimo, para que sanes nuestras heridas, para que comprendamos mejor, Señor amado, tu plan, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo que ahora va a escuchar esta palabra, bendice a todo aquel que escuche este mensaje, mi Rey de la gloria, y que en el nombre de Jesús puedan ser convencidos por tu Espíritu Santo, mi Rey amado, transformados por tu Espíritu Santo, Señor de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Úsame, Señor, como instrumento, mi Dios amado, puro y santo, para transmitir este mensaje, para transmitir esta palabra, Señor de la gloria. Y bendice mi vida, bendice a mis hermanos, bendice a todo aquel que escuche, mi Dios amado, porque hijos tuyos somos, Señor de la gloria. Porque hemos creído en Jesucristo, aquel que tú has enviado, Señor, y hemos hecho pacto contigo en el poder de su sangre, mi Dios amado, por el poder y la virtud de la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Papá, gracias Dios, gracias Rey. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor de la gloria. Amén. Amén. Amén, hermanos. Como les decía, hoy nos vamos a trasladar al Antiguo Testamento. Quiero leer con ustedes un pasaje del libro de Daniel, porque aquí tenemos un ejemplo bien claro de, perdón, tenemos un ejemplo bien claro de algo que nosotros debemos imitar. Un buen ejemplo que nosotros debemos imitar, y quiero leer todo este capítulo 3 con ustedes. Por favor, usted que tiene Biblia, por supuesto, en casa, puede seguirme con la vista o puede leer conmigo Daniel capítulo 3, todo el capítulo, desde el versículo 1 hasta el 30 vamos a leer y vamos a estar teniendo una meditación al respecto. Yo sé que son 30 versículos, solemos tener pasajes más cortos, pero necesito verdaderamente que entendamos todo lo que está pasando aquí, especialmente por aquellos que primera vez leen este pasaje, ¿verdad? No sabemos en las redes quién nos pueda estar escuchando y sería bueno que retomemos esto. Y lo primero que quiero hacer hincapié es de que lo que vamos a leer no es una historia de hadas, ¿verdad? No es un cuento simplemente
trata de arrojar luz sobre algo, no es una anécdota, no es un invento, ¿verdad? No es una fábula, por así decirlo, aunque en la fábula suelen aparecer animales, ¿verdad? En este caso son seres humanos, no. Lo que quiero decir es que esto es una historia real y verídica, es una historia basada en hechos reales que acontecieron verdaderamente. La única posibilidad que tenemos para no creer en esto, o la única razón por la que ciertas personas no creen en esto, es porque descuentan el rol de Dios en medio de esta historia, ¿verdad? Descuentan el poder de Dios o descartan el rol de Dios o el papel que juega Dios, el poder de Dios. Esa es la única razón por la que algunas personas podrían dudar de lo que aquí está narrando. Pero la verdad es que la Biblia no nos da a nosotros razón para pensar de otra forma. Si usted ve, aunque yo sé que hay inclusive teólogos, llamados teólogos, ¿verdad? De profesión que ponen en tela de juicio muchas de las historias que vemos en la Biblia, la verdad es que cuando usted lee, por ejemplo, cómo Jesucristo interpretaba la Biblia, cuando él se refería al Antiguo Testamento, él se refería a todas esas historias, a todas las cosas que él narraba como hechos reales que acontecían y que habían de ser interpretados literalmente. Por ejemplo, él cuando habla de Jonás, él se refiere a la historia de Jonás, el hecho de que Jonás estuviese 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Él lo tomó como algo literal, ¿verdad? No es una fábula, no es una historia simplemente que arroja luz o que se usa solamente como para enseñar una verdad espiritual X. No, no, no. Jesucristo lo tomó todo el conjunto del Antiguo Testamento como algo real, verídico, que debía interpretarse al pie de la letra. Así también cuando habló, por ejemplo, del matrimonio, se refería al Antiguo Testamento y decía, varón y hembra los creó Dios, etc. Todo, en todo tiempo, cada vez que se hace una referencia, no solamente por Jesús, sino también por sus discípulos, por los apóstoles, cada vez que se hace una referencia al Antiguo Testamento, se refieren a él hablando de él al pie de la letra, como la interpretación que ellos tienen de la Biblia es literal. Por lo tanto, nosotros, como discípulos suyos que somos, hacemos lo mismo. Tomamos la letra bíblica literalmente. Las historias bíblicas las tomamos literalmente. Obviamente, por ejemplo, cuando Jesucristo habla de parábolas y demás, obviamente hay un nuevo factor ahí. Jesucristo está usando parábolas, ¿verdad? Todo esto es importante. Pero estas historias, las historias como la que vamos a leer en este momento, se interpretan literalmente porque así lo hizo Jesucristo. Así lo demuestra la interpretación de Jesucristo de la Biblia y la interpretación de sus discípulos. Así que esto no es una historia ficticia, por así decirlo, no es un cuento inventado por alguna mente humana, sino que está basado en hechos reales. Esto es lo que sucedió tal y como sucedió, porque Dios no miente, no iba a incluir en sus palabras un mensaje mintiendo, ¿verdad? Inventado de la nada. Esto sucedió realmente y como tal tenemos que tomarlo nosotros los que creemos en Dios. Y dice así Daniel capítulo 3, empezando desde el versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas,
que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusisteis sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y habló Nabucodonosor y les dijo: Es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, pues puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con las manos, con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo:
Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego sea descuartizado y su casa convertida en un muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Nego en la provincia de Babilonia. Realmente es una historia tremendamente es genial, sinceramente. Es una historia que hoy nos llena de emoción. Como les decía, hay mucha gente que al leer, inclusive teólogos de carrera, de estudio, ¿verdad?, que al encontrarse esta clase de pasajes en la Biblia, los achaca a simplemente historias o fábulas que se usan para traer algún tipo de enseñanza o dar algún tipo de aplicación en la práctica en nuestras vidas hoy en día, pero que no deben ser interpretadas literalmente como cosas que realmente acontecieron. Generalmente se ataca mucho, por ejemplo, la historia desde Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 11, por ejemplo. Es una de esas cosas de los textos bíblicos que algunos teólogos liberales toman como que no hay que tomarlos como algo literalmente que pasó. Por ejemplo, tienen problemas a la hora de creer en los 6 días de la creación, ¿verdad? El séptimo día fue de descanso para Dios, no porque estuviera cansado, sino porque estaba tratando de enseñarnos algo. Pero cuando se encuentran con este tipo de pasajes o de historias tan grandes y tan poderosas que no son comprensibles para la mente natural, pues entonces simplemente se lo achacan a que es una historia simplemente que tiene una enseñanza. Lo importante aquí es la enseñanza y no la historia en sí, porque la historia es una invención solamente para alumbrar, ¿verdad?, un punto específico. Pero otra vez les digo, como les decía a modo de introducción, que Jesucristo interpretaba todas estas historias literalmente, como cosas que verdaderamente habían acontecido y que deberían ser interpretadas de esta manera. El único problema que tienen la gente a veces para creer en estas historias es cuando descartan a Dios o cuando no conocen al Dios de la Biblia, cuando no entienden del poder del Dios de la Biblia para salvar, para rescatar, y que tiene poder sobre el mundo físico. Esa fue una de las cosas que Jesucristo tuvo que enseñarle a sus discípulos. Por ejemplo, cuando cuando alimentaba a miles de personas con solamente unos panecillos y unos pececillos, ¿verdad? Cuando calmaba la tempestad, cuando calmaba las turbonadas y las olas y demás. Lo que estaba era demostrando a sus discípulos, les estábamos demostrando que Él es ese Dios que tiene poder sobre las fuerzas naturales, que Él es ese Dios que creó el mundo y por lo tanto tiene el poder tiene un poder superior al de las fuerzas naturales. Es que Él es el que está detrás de las fuerzas naturales, así que Él las usa y desusa a su antojo, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que Jesucristo tuvo que enseñarle a sus discípulos, porque sus discípulos, como muchos otros personas, necesitaban entender esta dimensión del poder de Jesucristo, que Él verdaderamente tiene poder sobre
el mundo físico y sobre el mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, pero si vamos ahora más específicamente a esta historia que estamos viendo en este momento, yo pensé que solamente en la lectura de esto se nos ha ido un buen tiempo ya del mensaje, así que mejor me apuro. Estábamos leyendo en el libro de Daniel capítulo 3, y el libro de Daniel es un libro muy espectacular porque comienza con estas historias acerca de las personas que fueron trasladadas a Babilonia, que fueron llevadas en cautiverio a Babilonia, y que las cosas que ellos pasaron ahí, pero que también tiene unas profecías acerca del futuro. Entonces tenemos en el libro de Daniel, que es un libro de profecías y es un libro de historia también. Tenemos estas dos dimensiones, lo que va a pasar y lo que aconteció, ¿verdad?, en el pasado. Tenemos esas dos perspectivas dentro del mismo libro. Es un libro que nos da tanto un vistazo a lo que viene al porvenir como a lo que aconteció en el pasado. En este libro se nos habla de cosas que todavía no habían pasado y que hoy nosotros podemos mirar atrás y ver cómo se cumplieron al pie de la letra, porque nos habla, por ejemplo, de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, de la cruz y la destrucción de Jerusalén años después, ¿verdad? Y estas cosas son cosas que cuando Daniel las habló, cuando Daniel las profetizó, obviamente no habían sucedido todavía, pero hoy en día nosotros ya están en el pasado para nosotros que vivimos hoy en día. Así que mirando hacia atrás podemos ver cómo se cumplió todo lo que Daniel dijo o todo lo que se tenía que cumplir en esa primera venida de Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, podemos estar seguros de la certeza, de la veracidad del libro de Daniel. Y eso nos trae a nosotros y eso tenemos que traerlo a la hora de analizar aquellas cosas que todavía no han sucedido. Hay muchas cosas que habló Daniel que todavía no han sucedido, pero nosotros tenemos que tomar en cuenta de que si hasta aquí las cosas que él predijo, que se tenían que haber cumplido en nuestro momento, se cumplieron y se cumplieron al pie de la letra, esto le aporta una veracidad al libro. Por lo tanto, hoy podemos estar seguros de que lo que falta por cumplirse de ese libro no va a tardar, va a suceder tal y como lo dijo el profeta. Va a suceder, por ejemplo, él habló del anticristo, de la gran tribulación, de cómo van a ser los gobiernos de los últimos tiempos y demás. Estas son cosas que nosotros tenemos que mirar, analizar y entender, porque si hasta aquí el libro de Daniel ha mostrado ser correcto al 100%, entonces sabemos que en lo porvenir tenemos que tomar en cuenta el libro de Daniel. Es un libro también de historias como de esta historia que acabamos de leer, de cosas que le aconteció al pueblo de Dios en esos años que estuvieron de cautiverio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a un rey pagano que dominaba el mundo conocido, o una buena parte del mundo conocido, mejor dicho, y entre ellos dominaba sobre el Israel, sobre los que habían sido llevados en cautiverio. Daniel fue uno de esos jóvenes muy inteligentes que no solamente fue llevado en cautiverio a Babilonia precisamente por su aspecto y por su inteligencia, por su sabiduría, sino que aún estando ya en Babilonia fue escogido por su astucia y por las revelaciones que tenía de Dios, por la conexión, ese don que tenía de Dios, esa gracia que tenía de parte de Dios. Fue escogido para servir directamente a Dios. Pero aquí estamos hablando de tres amigos de Daniel que se les puso por nombre Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hombres eran también judíos y por su inteligencia, por su capacidad administrativa y demás, pues se les puso a cargo de provincias. Ellos eran administradores que rendían cuentas ante Daniel y Daniel rendía cuentas ante Dios. Y estos tres hombres, no eran solamente estos tres, había muchos más por supuesto, pero estos tres estaban dentro de ese grupo de administradores, ¿verdad?, de gobernadores y de gente principales en la corte de Babilonia, en la corte de Nabucodonosor. Y entonces estos tres hombres eran judíos y estaban muy claros acerca de precisamente de su religión, de su fe.
estaban claros acerca de sus principios, al igual que Daniel, y estaban claros de a qué Dios ellos servían. Así que lo que sucede a continuación es una prueba para ellos, es una prueba que pone en prueba, valga la redundancia en este caso, que pone a prueba su fe. ¿Por qué? Porque el rey Nabucodonosor los confronta con aquello que ellos los trata de obligar a cruzar, ¿verdad? Un límite que ellos sabían que no podían cruzar. Y es el límite de esa adoración, de la idolatría. Lo primero, una de las cosas que Dios una y otra vez le dice a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida, después de sacarlos de Egipto, es que lo que ellos no podían hacer, habían varias cosas que no podían hacer y que ellos terminaron haciendo. Una de ellas era precisamente el de copiar la idolatría de los otros pueblos, empezar a adorar a los dioses de otros pueblos, sino de que ellos tenían que ser diferentes. El pueblo de Dios, de hecho, esta es una de las razones principales por la que el pueblo de Dios va al cautiverio. Son conquistados, Dios los entrega en manos de Nabucodonosor, los llevan en cautiverio y la intención era, entre otras cosas, purgarlos precisamente de este mal, del mal de la idolatría, de forma de que cuando ellos regresaran, ellos quedaran curados de la idolatría. De hecho, vemos que fue algo efectivo, fue algo drástico, pero que fue efectivo porque el pueblo de Israel como nación, ¿okay? No estoy hablando de individuos ahí, individuos, ¿verdad? Estoy hablando como nación. Israel después se mantuvo fiel a Dios todavía hasta el día de hoy. Jehová sigue siendo su Dios. Obviamente en los días de hoy hay ateos, hay de toda clase de personas en el pueblo de Israel, pero como nación estamos hablando, ellos quedaron claros de que Jehová es el único Dios y es nuestro Dios y no podemos servir a nadie más. Todavía hasta el día de hoy eso se mantiene desde aquello. Así que se cumplió el propósito de Dios, por supuesto. Entonces, pero Nabucodonosor, ¿qué hace? Él levanta una estatua enorme en tamaños, no voy a entrar en los detalles, pero él levanta una estatua enorme, la pone en un lugar muy céntrico, muy vistoso, y, y en el día de la inauguración de esta estatua, ordena a todo el mundo que al sonar las trompetas, al sonar la música, ¿verdad? Las fanfarrias aquellas de las trompetas, en la inauguración de la estatua, todo el mundo tenía que postrarse y adorar a la imagen y adorar a Dios. Cosa que como judíos, Sadrach, Mesach y Abednego estaban claros de que ellos no podían hacer. En el Antiguo Testamento, que es de donde nosotros tomamos el concepto de adoración, la adoración son cosas muy prácticas. A veces no pensamos en esto, no nos damos cuenta porque hoy le damos otra connotación, pero el verdadero significado en el Antiguo Testamento de la palabra adoración es besar. Sí, besar, dar un beso. Eso era adoración. Ese es el significado de la palabra en el Antiguo Testamento. Tenía que ver con aquel beso que se lanzaba, ¿verdad? A las imágenes o al Dios, y que cuando se le acercaban también y le besaban una parte del cuerpo de la estatua, del ídolo, se les daba beso. Entonces, esto implica que la adoración era algo muy práctico. O sea, adoración no era solamente tener a este ídolo en tu corazón, sino que adoración era todas esas cosas prácticas que tú hacías para demostrar esa devoción a esta imagen o a ese ídolo, ¿verdad? Si te postrabas, eso es adoración. Postrarse, besarse, prenderle una vela, orarle, eso es adoración. Así es que mucho cuidado, porque hoy se trata de pasar adoración como otra palabra. Esto no es adoración, dicen algunos, es veneración. Pero cuando se postran delante de ellos, cuando los besan, cuando les oran, cuando les cantan, eso es adoración. Aunque lo llamen con otro nombre, no importa, eso es adoración. Mucho cuidado, porque esto es un problema de semántica. Piensan que por cambiarle el nombre a lo que están haciendo, pues ya están libres de pecado. Pero la verdad es que no. Todas esas cosas prácticas que hacemos, que demuestran nuestra devoción a ese ídolo, en este caso, eso es adoración. Llámelo como usted lo quiera llamar,
póngale el nombre que escuche, no, delante de Dios eso es adoración. Y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la adoración a todo ídolo o a toda persona, a toda sustancia, a todo tipo de objeto que no sea el único Dios verdadero está prohibida en la Biblia. Solamente Dios es digno de adoración verdadera. Por eso es que estos tres hombres, en cuanto se les dijo que se tenían que postrar delante de esta estatua y adorar, es sinónimo. Postrarse y adorar en este caso es sinónimo, ¿verdad? Ellos estaban claros de que no lo podemos hacer y no lo hicieron. Simplemente, ¿qué pasa a continuación? Otros sátrapas, otros líderes de la nación, administradores del rey, que se dieron cuenta, fueron a acusarlos delante de Dios, del rey, perdón, para que él los echara como había prometido delante en el horno de fuego. Tengo que apurarme un poquitito aquí, todavía hay mucho que decir, pero lo que pasa es que ellos rehusaron, a pesar de que el rey les advirtió una vez más que van a ser echados en el horno de fuego si no se postran y no se adoran. Y ellos rehusaron porque estaban claros de sus principios, porque ellos sabían, estamos en Babilonia a causa de esa actitud, ¿verdad? A causa de habernos postrado delante de otros dioses, y no lo podemos seguir haciendo. No lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer y no lo vamos a hacer porque sí. Quiero hacerles notar en este intercambio, ¿verdad?, que hay entre estos tres hombres judíos y el rey, lo que les hace, las preguntas que les hace el rey. Porque el rey les dice, yo los voy a meter en el horno de fuego. Y la pregunta es, ¿qué Dios es ese que ustedes creen que los va a librar de mis manos? ¿Qué Dios es ese que ustedes creen que los va a librar del fuego? Cosa a la que estos tres hombres les responden de una manera muy categórica, muy inspiradora para nosotros hoy en día, y que nosotros tenemos que tomar en cuenta definitivamente. Porque estos tres hombres lo que les dicen es, no hace falta ni siquiera que te respondamos. No hace falta ni siquiera que te respondamos. Nuestro Dios, mi Dios, me va a librar de tu horno de fuego. Mi Dios me puede librar de tus manos. Pero ellos añaden algo que a mí siempre me ha dejado perplejo. A mí, porque para mí aquí es donde verdaderamente se demuestra la fe de estos tres hombres. Porque ellos añaden algo más y dicen, mi Dios me puede librar de tu mano. Pero tienes que saber, Dios, que aunque no me libre de tu mano, aunque no me libre del horno de fuego, aún así nosotros no vamos a adorar a tu imagen. Aquí en esa frase y en el hecho, por supuesto, posterior de que estuvieron dispuestos a ser echados en el horno de fuego, es donde verdaderamente yo veo que se comprueba la fe que había en su corazón. Porque ellos al principio lo que están afirmando es que nosotros sabemos que Dios puede salvarnos. Si Él quiere, Él lo va a hacer. Pero quiero que entiendas, oh Rey, que aunque no me libre del fuego, aún así yo no me voy a postrar delante de tu imagen. No me voy a postrar delante de tu estatua y no voy a obedecer a esa orden. Aunque esta de obediencia a mi Dios me lleve al horno de fuego, aunque la obediencia a mi Dios y a mis principios me lleve a la misma muerte, no lo voy a hacer. Estos tres hombres eran verdaderamente diferentes a los demás. Note usted que se nos aclara en varias ocasiones que todos los pueblos, todas las naciones, todo aquel que estaba representado en Babilonia en aquel entonces, y créanme que estamos hablando de muchos pueblos y muchas naciones, inclusive la judía, inclusive muchos judíos que habían sido llevados en cautiverio hacia Babilonia, todos se postraron delante de esta imagen, excepto estos tres hombres. Estos tres hombres eran diferentes a todos los demás, y eran diferentes inclusive a los demás de su propia nación. No sabemos obviamente qué habrá pasado en otras
en otras ciudades. Los judíos no fueron solamente llevados a Babilonia, pero sí sabemos que estos 3 hombres, entre los que estaban en Babilonia, aparentemente fueron los únicos que no se postraron. Todos los demás siguieron las órdenes del rey. Todos los demás siguieron la corriente, por así decirlo. Todos los demás siguieron simplemente las ordenanzas. Estos 3 fueron los únicos que se negaron a participar. No respetaron al rey, no respetaron su estatua y no respetaron simplemente nada, no respetaron ni sus propias vidas, porque estuvieron dispuestos inclusive a ir a la misma muerte. El Señor de ellos era diferente. Ellos tenían claro quién era su Señor, ¿verdad? Ellos eran justos en un mundo pecador, ellos eran luz en medio de las tinieblas, y así como Jesucristo lo fue. Nuestro Señor, hermanos, es diferente a cualquier otro Señor. Es diferente, fue una persona que en vida, cuando caminaba por este mundo en su cuerpo de carne y hueso, fue diferente a todos los demás. Fue justo, fue luz, fue sal, y por eso nos demanda a nosotros, porque Él nos hizo nacer de nuevo por el mismo Espíritu, que así estas obras en Él, nosotros podemos hacer lo mismo, y por eso es que Él demanda esto de parte de nosotros. Sus enseñanzas exigen un estilo de vida diferente al del mundo. Nosotros no podemos ser como el mundo, que va simplemente tras la corriente, ¿verdad? Que se deja llevar por las ordenanzas simplemente sin ponerlas a prueba, sin hacerlas pasar por el filtro de nuestra fe. Tenemos que ser como Sadrach, Mesach y Abednego, capaces o estar dispuestos a ir inclusive a la misma muerte, precisamente porque hemos entendido que nuestro Señor es diferente y tenemos unas ordenanzas y tenemos una ley diferente que exige que nosotros seamos diferentes. Debemos ser diferentes porque tenemos un Señor diferente, porque tenemos una fe diferente, porque hemos nacido de nuevo como nuevas criaturas, ¿verdad? Que no es solamente el nombre de la iglesia, sino de que verdaderamente somos nueva criatura, ¿verdad? Y todo aquel que ha nacido de nuevo a una vida diferente, a una vida radical, que no sigue simplemente la corriente como el resto de aquellos que todos se postraron delante de las imágenes, sino de que como estos 3 hombres tenemos que ser diferentes. Los corintios nunca más volvieron a ser los mismos. Pablo, cuando se convirtió, nunca más. Tenía aquí unos versículos que quería leer, pero veo la hora que está avanzando y no quiero que se extienda demasiado este mensaje. Así que estos 3 hombres tenemos que imitar su fe, hermanos. Tenemos que imitar esta fe que ellos nos han dejado como ejemplo. Recuérdense que se los he dicho un montón de veces. En el Nuevo Testamento, Pablo nos aclara que el Antiguo Testamento nos fue dejado por escrito como ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron, pero que imitemos las cosas buenas también que ellos hicieron. Y esta definitivamente es una de esas cosas buenas que nosotros hoy tenemos que evitar. Fueron 3 hombres intrépidos, porque la fe es intrépida, hermanos. La fe no es una emoción, no es un momento, no es una cosa que se vive por un momento. Ellos fueron intrépidos. Fíjense cómo respondieron. No es necesario que te respondamos. No tenemos ni siquiera que responder a tu pregunta. Nuestro Dios nos puede salvar, y aunque no lo haga, igual no vamos a arrodillarnos delante de tu estatua. Así es que mire qué intrépidos. Ellos estaban ante la misma muerte. Y quiero que sepa que la sociedad en aquel entonces, escúcheme, no había tal cosa como derechos humanos. Eso no se había promulgado todavía. Así que el rey podía hacer con sus súbditos lo que él quisiera. De hecho, los reyes eran tremendamente crueles. Los castigos eran tremendamente crueles. Y ellos sabían de que la palabra del rey iba en serio. Si nosotros no lo hacemos, él va a terminar echándonos al horno de fuego. Sin embargo, fueron intrépidos, fueron seguros en sí mismos, y esa fe les dio, esta convicción les dio precisamente el estar firmes en el momento de la prueba, ¿verdad? Arriesgaron
Todo, su posición, su trabajo, sus amigos, todo lo arriesgaron, hermanos. Su seguridad social, ellos tenían puestos altos, cargos altos dentro de la administración, todo lo pusieron en juego a cambio simplemente de obedecer. No iban a obedecer una ley como la que le habían recibido. Nosotros hoy en día a veces pienso que somos demasiado cautelosos, como que nosotros hoy en día como que tomamos más cautela, como que terminamos al final no hablando mucho de Cristo para no ofender, para no llamar mucho la atención, ¿verdad? Nosotros no podemos ser así. La fe, hermanos, es intrépida. La fe tiene que ser valiente. La fe es valiente, ¿verdad? Es positiva. Tenemos que ser así. Tenemos que imitar estos buenos ejemplos, ¿verdad? Andar por fe es andar en valentía, hermanos. No podemos simplemente ser atemorizados. Voy a tratar de avanzar más adelante, porque si no, estos tres hombres eran también dedicados a Dios. Ellos estaban claros de quién era Dios y estaban dispuestos a ir a la muerte misma por ellos. Y quiero hacerles notar algo rapidito antes de terminar y antes de concluir esto. Y es la frase que ellos dijeron aquí de que aunque Dios no nos salve, igual no vamos a adorar. Nosotros a veces hoy en día nos ofendemos con mucha facilidad, nos enojamos con mucha facilidad, nos decepcionamos con mucha facilidad. Es como que estamos tan... ¿cómo explicarlo? Estamos tan predispuestos a que el mundo tiene que hacer y tiene que funcionar como yo pienso que tiene que funcionar, que lo llevamos a nuestra fe a Dios. Llevamos esta creencia a nuestra fe con Dios y creemos que Dios tiene que responder, que Dios tiene que librarme, creemos que Dios tiene que sanarme, creemos que Dios tiene que hacer esto y Dios tiene que hacer en esto. Esa actitud realmente es de Señor, ¿verdad? Terminamos siendo, el que tiene esa actitud termina siendo el Señor de Dios, ¿verdad? Porque está siempre demandando de Dios, está siempre, como esta frase, se me fue ahora las frases que se usan muy típicas de nuestros días, ¿verdad? Que decretan, que declaran y Dios tiene que hacer porque yo tengo fe y termina Dios siendo el siervo y nosotros los dioses. No. Aquí la cosa es completa y se lo digo porque en la iglesia hoy en día tenemos mucha gente que tiene esta expectativa de Dios, que Dios tiene que hacer, que Dios tiene que responder, que Dios tiene que obrar y que Dios tiene que sanar y librar y demás. Si no, terminamos enojados, alejándonos de Dios porque Dios no respondió, porque Dios no libró, porque Dios permitió esto, permitió aquello. Pero mire la actitud de estos tres hombres, porque la verdadera fe es aquella que acepta la voluntad de Dios tal y como es. No aquella que impone sobre Dios lo que Él tiene que hacer, no aquella que decreta y Dios tiene que moverse, sino es aquella que cree, pero que acepta la voluntad de Dios. Esa fue la actitud de Jesucristo en el Getsemaní. Esa fue la actitud de Jesucristo. Jesucristo siendo el justo, siendo que Él podía demandar de Dios, le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea conforme a mi voluntad, que no sea como yo quiero, sino que sea como tú quieres, que se haga tu voluntad. ¿Ve? Él oraba creyendo, sabiendo, pero sometido a la voluntad de Dios. Mire este versículo que hay en Job capítulo 13, versículo 15. La primera parte es espeluznante porque dice así, he aquí, aunque Él me matare, está hablando de Dios, aunque Él me matare, en Él esperaré. Mire qué actitud la de este hombre, que siendo justo, ¿verdad? Porque Él no fue castigado por ser injusto, Él no fue castigado por ser malo, por haberse portado mal, al contrario, Él fue puesto de ejemplo a pesar de que tenía fe, o gracias a la fe que tenía, fue que Dios lo terminó entregando en manos de Satanás por un tiempo, ¿verdad? Aún así, mire la actitud de este hombre, que era justo y que fue puesto a prueba sin comerla ni beberla, ¿verdad? Sin ser culpable de nada, en otras palabras. Y esta fue la actitud de él. ¿Se acuerdan ese otro versículo famoso de él? Jehová Dios dio
Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Es decir, lo que recibí, lo que yo tenía, lo recibí de Dios. Y si Él me lo quiso quitar, igual, bendito sea el nombre de Dios. Miren acá en el capítulo 13, versículo 15, esta otra frase que no es tan conocida, pero que es espeluznante, ¿verdad? Que se le eriza a uno la piel, ¿verdad? Se le pone a uno la piel de gallina cuando uno interpreta, cuando uno lee esto y se detiene a meditar en lo que Él está diciendo. Aunque Dios mismo me mate, aunque Dios mismo me quite la vida, aún así yo voy a estar esperando en Él, yo voy a seguir confiando en Él. Más o menos esta actitud es la que tenían estos hombres, estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Dios, yo sé que me puede librar, pero aunque no me libre, yo voy a seguirle siendo fiel. Yo sé que Él puede librarme de todo esto y de mucho más, pero aunque no me libre, yo voy a serle fiel. Hoy en día, nosotros necesitamos a gente con esta actitud. Nosotros necesitamos esta clase de fe hoy en día, porque hoy en día, como en todos los tiempos, Satanás está exigiendo que nosotros nos dobleguemos ante su majestad, por así decirlo, ante su persona. Así como a estos tres hombres se le exigió que se postrasen y adorasen a Satanás, porque la adoración a imágenes es adoración a Satanás, así como se le exigió a Jesucristo que se postrase delante de Satanás, así como se le está exigiendo, así, de la misma manera, se le está exigiendo a la iglesia hoy en día que nos postremos ante las ideologías de este mundo, ante las corrientes de este mundo, que doblemos nuestras rodillas y que dejemos nuestra fe, que dejemos nuestros principios. Constantemente se nos está exigiendo que dejemos nuestra fe, que dejemos nuestros principios, que dejemos la palabra de Dios y que la cambiemos por la ideología que nos quiere vender el mundo. El mundo tiene una ideología. El mundo tiene sus principios que quiere establecer, si no es por las buenas, por la fuerza, que quiere establecer y que son como esa estatua ante la cual quieren que nosotros nos dobleguemos hoy en día. Quieren que nos dobleguemos ante la ideología de género, quieren que nos dobleguemos ante toda clase de doctrina satánica, ¿verdad? Quiere que la iglesia, Satanás como siempre, quiere que la iglesia hoy se doblegue ante Él. Quiere que los hijos de Dios doblemos rodillas delante de su imagen y no lo podemos permitir. Nosotros, como estos tres hombres, tenemos que estar claros quién es nuestro Dios, cuáles son nuestros principios y tenemos que ser fieles aunque nos cueste la vida. Necesitamos esa fe. Necesitamos esa fe de esos tres hombres, esa convicción de esos tres hombres que sirven como ejemplo para nosotros hoy. ¿Cuántos de nosotros realmente hoy pudiéramos decir, yo sé que mi Dios me puede librar de esto, pero aunque no me libre, aunque yo tenga que terminar en la cárcel, aunque yo tenga que terminar perseguido, igual no me voy a doblegar delante de Satanás y de sus artimañas? ¿Cuántos de nosotros podemos permanecer firmes hoy, aunque se desatara una persecución contra nosotros? Mi oración, y con esto voy a terminar, es para que Dios te dé esa clase de fe, para que Dios te dé esa clase de convicción, para que Dios nos dé esa clase de convicción, esa seguridad en esos principios y nos dé esa fe intrépida, nos dé esa fe valiente, esa fe que no se doblega ante la prueba, para que nosotros hoy, como padres, como hombres, como mujeres de Dios que somos, como pueblo de Dios en general que somos, no doblemos rodillas delante de este mundo, no doblemos rodillas delante de las mentiras que nos quieren hacer doblegar hoy en día a nosotros. Necesitamos esta fe y necesitamos saber cuáles son nuestros principios para saber cuándo están siendo atacados, por qué están siendo atacados. Escuche, Satanás siempre ha perseguido a la iglesia y hoy no va a ser mejor la cosa. La situación no va a ser más fácil hoy en día, sino que a medida que nos acercamos a los últimos días, a los últimos tiempos, al rapto de la iglesia, las cosas van a ir empeorando. Así que nosotros,
con mucha más razón, necesitamos la fe de estos tres. Esa fe diferente, intrépida, valiente, que los hizo estar expuestos a la misma muerte. Y para terminar, quiero hacerles notar algo curioso. Dios, pudiendo haberlos librado del horno de fuego, no los libró del horno de fuego, los libró en el horno de fuego. Es decir, a lo que quiero decir es que Dios podía haber impedido, Dios podía haber enviado ángeles y haber impedido que ellos fueran echados al horno, pero no impidió que fuesen echados en el horno de fuego, sino que los libró dentro del horno de fuego. Nosotros vamos a ser librados dentro de la prueba, hermanos. Quizás a través de la prueba es que vamos a ser librados. Lo que sí podemos confiar es que Dios se va a glorificar de una forma u otra, porque en definitiva para eso estamos aquí. Dios va a ser glorificado de una forma u otra y nosotros tenemos que ser esas herramientas que dan honra a Dios en nuestra vida. Sea que tengamos que pasar por horno, sea que tengamos que pasar por valle de sombra de muerte, sea que tengamos que pasar por lo que sea, nuestra misión es una, que el nombre del Señor sea puesto en alto en nuestras vidas, que el nombre del Señor sea puesto en alto. Así como con estos tres, el rey terminó reconociendo el poder, la majestad del Dios de estos tres y dio órdenes que no se podía blasfemar en contra de este Dios por el ejemplo de estos tres. Nosotros necesitamos dejar en alto el nombre de nuestro Dios hoy en día. En nuestra situación, en nuestro horno de fuego, nosotros tenemos que poner en alto el nombre de nuestro Señor y necesitamos esa fe. Así que permíteme, para terminar ya, orar por ti, para que nosotros podamos ser receptores de esa fe. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, que nos levante, que nos dé fe, que ayude nuestra fe, que fortalezca nuestra fe, para que podamos poner en alto el nombre de nuestro Señor en medio de este horno de fuego que nos toca vivir a nosotros hoy en día. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, levantamos tu nombre hoy en alto, Señor del cielo. Queremos vivir para ti, queremos darte gloria y honor, queremos honrarte, mi Dios, y queremos bendecirte, mi Dios de la gloria. Queremos que nuestras vidas verdaderamente sean un altar, mi Dios amado, de adoración a ti. Queremos que nuestras vidas verdaderamente se postren delante de ti, el único Dios verdadero, el único digno de recibir adoración y gloria y honra por los siglos de los siglos. Padre, por eso es que en el cielo todo el mundo arroja sus coronas delante de ti, porque solamente tú eres Rey, porque solamente tú eres digno, porque solamente tú mereces adoración, mi Rey. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, solamente te ruego, mi Dios, para que en estos días que nosotros estemos viviendo, tu iglesia sea fortalecida, que nuestra fe crezca, que nuestra fe, mi Dios amado, se vuelva, mi Dios amado, a prueba de bala, mi Dios en la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, que podamos reconocer el momento histórico en el que estamos viviendo, la prueba, mi Dios amado, que estamos atravesando y que podamos resistir, mi Dios amado, poniendo siempre en alto tu nombre. Mi oración es por mis hermanos que están siendo probados en esta hora, por aquellos que están siendo perseguidos, por aquellos, mi Dios de la gloria, que están a prueba en este momento, que están siendo arrojados en el horno de fuego, mi Dios, que se les está demandando quizás que se arrodillen delante de este mundo y de la Babilonia de hoy en día, mi Rey de la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, mi oración es por ellos para que no doblen rodillas, para que no se dobleguen ante este mundo y sus deseos, mi Dios amado, para que en el nombre de Cristo Jesús tu nombre quede en alto, mi Dios de la gloria, en medio de tus hijos, Señor. Padre, mira para que no se pierda ni uno solo de ellos, sino que sean fortalecidos en esta hora. Mi Dios amado, susténtalos con el poder de tu fuerza en medio de la prueba del día de hoy, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos toda la gloria, te damos todo el honor, mi Dios. Y yo oro para que mis hermanos alrededor del mundo y para que mi vida misma, Señor del cielo, hoy sea llena de tu espíritu, mi Dios amado, espíritu no de cobardía, sino de fuerza, de dominio propio, mi Dios, de valentía, mi Dios, que nos haga estar firmes, mi Dios amado, en el momento de la prueba. Padre, en el nombre de Jesús, esta es mi oración. Bendice a tu pueblo, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Amén. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Es un gusto y recuerde, tenemos que estar firmes
en nuestras convicciones. Tenemos que estar claros en la razón por la que Dios nos ha llamado y tenemos que estar claros en quién es nuestro Dios y serle fiel. Así vengan las consecuencias que sean, hermanos. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a librar en el horno de fuego, pero nosotros tenemos que dar pasos de fe, hermanos. Así que ya lo sabe. Que el Señor los bendiga. Recuerde seguirnos más tarde. Vamos a estar subiendo este mensaje también a YouTube para que dé like, ya lo sabe. Que deje su comentario ahí debajo para que este video aparezca en más y más feeds. Dele like a este mensaje aquí en Facebook, compártalo. Gracias por sus ofrendas también a aquellos que pertenecen a la Iglesia Nueva Creación. Ahí Alberto les va a dejar los números si usted no lo tiene aún, para que pueda hacer darnos sus ofrendas ahí, para que necesitamos seguir pagando las cosas, los locales y demás. Recuerde que este martes a las 6 de la tarde tenemos culto de oración con la hermana Nora aquí en este mismo canal. Felicidades una vez más a los padres de toda Latinoamérica y que en todo el mundo están celebrando hoy el Día del Padre. Muchas felicidades, gracias por su atención y que el Señor los bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 11 también de la mañana aquí en este mismo canal. Bendiciones.